Como muy probablemente muchos de ustedes ya saben, para el próximo año va a haber un incremento en el arancel para los autos importados de Asia. Es decir, no solamente de China, sino también de India, de Rusia, de Tailandia, de cualquier país que no se tenga tratado de libre comercio en Asia. Y eso es prácticamente todos. Y muchos lo primero que pensaron es, bueno, solamente se va a aplicar a los autos chinos. Y pues bueno, les tengo malas noticias. Prácticamente todos los autos económicos que se venden en México, salvo excepciones contadas que vamos a ver en este video, prácticamente todos se importan de Asia. Ya sea de la India, de Tailandia, de China o incluso de Japón. Actualmente está discutiendo cómo es que va a funcionar este nuevo arancel, si es que aplica completamente, pero suponiendo en el caso de que se aplicara y ustedes quieren conocer cuál es el incremento de los 25 autos más baratos para el 2025 y si aplica según su procedencia o de origen, pues no se preocupen, en este video les voy a decir del precio estimado que aumentaría para el próximo año si se llegara a aplicar este 50% de arancel. Pero antes de comenzar quiero hacer un pequeño paréntesis. El cálculo que yo hice aquí es una aproximación. Este 50% no se aplica al precio que ustedes encuentran en la lista final de precios, sino se aplica al precio de importación, también conocido como CIF, o costo de importación o costo de producción. Este costo es un costo antes de impuestos, antes de IVA, antes de utilidades de los concesionarios y a ese se le aplica el 50%. Y ya después se suman todos los demás impuestos. Por lo tanto, la métrica o el cálculo no es directo. Evidentemente, para esto hay que conocer cuál es la utilidad o ganancia de los concesionarios. Eso es información que yo no tengo ni nadie, solamente los concesionarios tienen. Por lo tanto, se hizo una estimación partiendo de un 30% de utilidad. Según los márgenes, ronda entre un 15 y un 40% y ahí va variando dependiendo la marca. Entonces yo redondeé en un 30%, le resté eso y los impuestos que ya se tienen. Los autos importados de Asia al día de hoy ya tienen un impuesto que va del 15 a un 20% dependiendo su origen. Entonces aquí son una estimación un tanto simplificado, pero que para que ustedes tengan un acercamiento más real de cuál sería el precio si es que las empresas no observan este impuesto y lo transmiten directamente al consumidor, a cuál sería el precio que ustedes adquirirían este automóvil para el siguiente año. Uno de los modelos más accesibles dentro del catálogo de Suzuki en México es el Baleno, específicamente en su versión GLS con transmisión automática de 4 velocidades. Con un precio de 339,990 pesos mexicanos, este hatchback subcompacto combina eficiencia y funcionalidad. Su motor de 1.5 litros ofrece 103 caballos de fuerza y un rendimiento combinado destacado de hasta 20.5 kilómetros por litro. En equipamiento cuenta con iluminación LED, encendido sin llave, aire acondicionado automático y bolsas de aire frontales y laterales, junto a control electrónico de estabilidad. Sin embargo, el origen de este modelo podría representar un cambio importante en su precio para el año 2026. El Baleno que se comercializa en México se importa habitualmente desde India, país que no tiene tratado de libre comercio con México. Esto lo coloca directamente en el grupo de autos que serían afectados por el nuevo arancel del 50% propuesto para vehículos de países sin acuerdo comercial. En términos prácticos, eso implicaría un aumento considerable. Tomando como base su estructura de precios, el costo de importación sin impuestos, es decir, lo que cuesta el auto antes de cualquier carga fiscal o comercial, se estima en 187,688 pesos mexicanos. Con la nueva carga arancelaria, el precio del Baleno podría subir hasta 424,987 pesos, lo que representa un incremento de 85,000 pesos respecto al precio actual. Ahora bien, ese es el escenario más agresivo, en el que todo el incremento del impuesto se traslada al consumidor. En un escenario más conservador, donde solo se traslada la mitad del aumento, el precio ajustado rondaría los 382,000 pesos. Aún así, esta cifra lo desplazaría de su posición como hatchback económico y podría hacer que pierda competitividad frente a modelos de fabricación nacional. Otro de los autos más económicos que Toyota ofrece actualmente en México es el Yaris Hatchback, en su versión de entrada con transmisión automática tipo CVT. Este modelo destaca por su motor de 1.5 litros que entrega 106 caballos de fuerza, por sus 7 bolsas de aire, control electrónico de estabilidad y faros LED. Además, incluye pantalla táctil compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Todo esto por un precio de lista de 316,400 pesos mexicanos. Ahora bien,
ese precio podría cambiar drásticamente a partir de 2026. Y es que el Yaris hatchback que se vende actualmente en México ya no se ensambla en el país. La producción nacional finalizó en 2020, cuando concluyó el acuerdo entre Toyota y Mazda en la planta de Salamanca. Desde entonces, este modelo se importa desde Asia, principalmente desde Tailandia, país con el que México no tiene un tratado de libre comercio vigente. Esto implica que, de aprobarse el nuevo arancel del 50% para vehículos provenientes de países sin acuerdo comercial, el Yaris hatchback sí se vería afectado. Los cálculos estiman que el valor de importación antes de impuestos ronda los 174,845 pesos mexicanos. Si se aplicara el nuevo arancel completo, el precio final podría alcanzar los 395,500 pesos, es decir, un aumento de más de 79,000 pesos respecto al precio actual. En un escenario más conservador, con un traspaso parcial del incremento al consumidor, el costo subiría a aproximadamente 355,900 pesos, lo que representaría un incremento de casi 40,000 pesos. Todo esto coloca al Yaris hatchback en una posición delicada dentro del segmento de entrada si se concreta la reforma fiscal. Una variable clave para el futuro del modelo será si Toyota logra establecer condiciones preferenciales para sus importaciones, tal como se está discutiendo en algunos círculos de la industria para marcas con presencia regional. Uno de los modelos más accesibles de Volkswagen es el Virtus, específicamente en su versión de entrada Trendline con transmisión manual de 5 velocidades. Este sedán subcompacto ofrece un motor de 1.6 litros con 110 caballos de fuerza, frenos delanteros de disco, control de estabilidad y un rendimiento combinado de hasta 16.5 kilómetros por litro. Su cajuela de 521 litros y el equipamiento de conectividad lo hacen una opción práctica dentro del segmento económico. Su precio actual parte desde 349,990 pesos mexicanos. Sin embargo, este equilibrio entre precio y equipamiento podría verse severamente alterado a partir de 2026. Aunque en el pasado el Virtus fue fabricado en Brasil, desde 2023 se importa a México desde India, un país que no cuenta con tratado de libre comercio. Esto lo coloca dentro del grupo de vehículos que sí estarían sujetos al nuevo arancel del 50% que se propone aplicar a modelos provenientes de países sin acuerdo comercial con México. Para entender el impacto, primero se estima el precio base de importación del vehículo, es decir, lo que cuesta antes de sumar impuestos y márgenes. Ese valor se calcula en 193,400 pesos mexicanos. Si el nuevo impuesto se aprueba, el precio final del Virtus podría subir hasta 437,487 pesos, lo que significaría un aumento total de 87,500 pesos sobre el precio actual. Ahora bien, no todo el impuesto necesariamente se traslada al consumidor. Por eso también existe un escenario conservador, donde solo la mitad del incremento se refleja en el precio final. En ese caso, el Virtus se ubicaría alrededor de 393,000 pesos, un incremento más moderado pero aún considerable. Sea cual sea el caso, el cambio fiscal proyectado amenaza con quitarle al Virtus su lugar dentro de los sedanes de entrada, lo que obligará a muchos compradores a revisar más de cerca el país de origen de cada modelo antes de tomar una decisión. Aunque no es el más popular en ventas, el Fiat Argo es uno de los hatchbacks más accesibles del mercado mexicano. La versión de entrada, llamada Drive Plus, viene equipada con un motor de 1.3 litros de 4 cilindros que entrega alrededor de 97 caballos de fuerza, junto con una caja manual de 5 velocidades. Cuenta con frenos ABS, distribución electrónica de frenado, control de tracción, 2 bolsas de aire frontales, anclajes ISOFIX y pantalla táctil compatible con Android Auto y Apple CarPlay. También incluye aire acondicionado, vidrios eléctricos y rines de 15 pulgadas. Su consumo combinado ronda los 18.6 kilómetros por litro. Todo esto por un precio de lista de 309,900 pesos mexicanos. Ahora bien, lo interesante del Argo es que, a pesar de ser un vehículo importado, no se vería afectado por el arancel del 50% que se analiza para 2026. ¿Por qué? Porque este modelo se fabrica en Brasil, y Brasil tiene con México un acuerdo comercial llamado AC55 que otorga preferencias arancelarias a vehículos ligeros producidos en el Mercosur. Gracias a este tratado, el Argo mantiene su competitividad en el mercado mexicano, incluso si la reforma arancelaria entra en vigor. En caso de que el tratado no existiera, el precio del Argo podría escalar hasta los 387,000 pesos, es decir, un aumento potencial de más de 77,000 pesos.
Pero gracias a ese acuerdo comercial, Fiat puede seguir ofreciendo este modelo a precio competitivo sin impacto arancelario directo. Este tipo de ventajas logísticas y comerciales son clave para mantener precios accesibles en un segmento donde cada peso cuenta. En la categoría de hatchbacks urbanos, el Suzuki Swift en su versión GLS con transmisión automática tipo CVT se presenta como una opción compacta y bien equipada por 324,990 pesos mexicanos. Este modelo monta un motor de 1.2 litros, entrega aproximadamente 82 caballos de fuerza y consigue un rendimiento combinado oficialmente declarado de 22.6 km por litro. Entre su equipamiento destacan la pantalla táctil con Apple CarPlay y Android Auto, cámara de reversa, aire acondicionado, control de velocidad al volante y bolsas de aire frontales y laterales. Ahora bien, este precio podría cambiar de forma importante en el año 2026 dependiendo del origen de importación del vehículo. Dado que el Swift para México se importa mayoritariamente desde India, un país que no tiene tratado de libre comercio con México, existe una alta probabilidad de que este modelo esté sujeto al nuevo arancel del 50% propuesto para autos procedentes de mercados sin preferencia comercial. El desglose lo muestra así. Partiendo del precio actual, estimamos que el valor antes de impuestos y márgenes, es decir, lo que cuesta traer el auto al país, se aproxima a 179,592 pesos mexicanos. Si se aplica el arancel completo del 50%, el precio final del Swift podrían alcanzar hasta 406,237 pesos, lo que implicaría un aumento de aproximadamente 81,000 pesos respecto al precio vigente. En contraste, en el escenario conservador, donde solo la mitad del impuesto adicional se traslada al comprador, el costo rondaría los 365,613 pesos, lo cual es un aumento más moderado, aunque igualmente relevante, que desplaza la propuesta de valor original del vehículo. Por su parte, al no contar con producción local de este modelo en México, no se contempla un trato preferencial confirmado, lo que convierte al Swift en uno de los vehículos más expuestos al cambio arancelario. Para el Mazda 2 Hatchback en versión eSport con transmisión manual de 6 velocidades, que se oferta desde 331,900 pesos mexicanos, presenta una combinación atractiva de equipamiento, eficiencia y posicionamiento, motor de 1.5 litros con 109 caballos de fuerza, rendimiento homologado de hasta 19.3 km por litro, rines de aleación de 16 pulgadas y sistema de conectividad para teléfonos inteligentes. Lo más relevante para este modelo es que se ensambla en México, lo cual representa una clara ventaja competitiva. Al tener producción nacional, está libre del nuevo impuesto del 50% que se propone aplicar a vehículos importados desde países sin tratado comercial. Esto significa que este Mazda 2 conserva su estructura de costo y puede mantener su precio de lista sin que ese arancel lo impacte. En consecuencia, para quienes buscan una opción de autos subcompactos con buena funcionalidad y sin el riesgo de un encarecimiento sustancial por nuevas políticas fiscales, el Mazda 2 es una alternativa sólida. Otro de los modelos más accesibles de la marca Volkswagen es el Polo, en su versión de entrada track con transmisión manual de 5 velocidades. Este hatchback subcompacto combina una mecánica sencilla pero efectiva con un motor de 1.6 litros, 109 caballos de fuerza y un rendimiento combinado de hasta 16.3 km por litro. En cuanto a seguridad, incluye frenos antibloqueo, control de estabilidad y 4 bolsas de aire. Su precio actual parte desde 335,490 pesos mexicanos, lo que lo coloca como una alternativa interesante dentro del segmento de acceso. Pero, a diferencia de otros modelos importados, el Polo no estaría sujeto al nuevo impuesto del 50% propuesto para autos provenientes de países sin tratado comercial con México. Esto se debe a que el Polo vendido actualmente en México se fabrica en Brasil, país con el que México mantiene un acuerdo específico en materia automotriz, el Acuerdo de Complementación Económica número 55. Este acuerdo otorga preferencia arancelaria a los vehículos ligeros y desde julio de 2023 se encuentra en una etapa de libre comercio progresivo. Por ello, el Polo queda exento del nuevo arancel, siempre y cuando provenga efectivamente de ese país. Esto es importante porque significa que su precio no se vería afectado por el incremento fiscal que sí golpearía a modelos importados desde India, China o Tailandia. Así, el Polo mantiene su posición como un hatchback accesible, con beneficios de equipamiento y sin el riesgo de encarecerse por esta reforma. Cabe mencionar que, al ser una marca con operaciones de ensamble en México,
se discute la posibilidad de que Volkswagen pueda acceder a condiciones fiscales preferenciales en otros modelos también, aunque esto aún no ha sido confirmado oficialmente. En el segmento de los sedanes compactos, el Mazda 2 Sedan versión I destaca por ofrecer un balance atractivo entre eficiencia, equipamiento y manejo ágil. Está impulsado por un motor de 1.5 litros con 109 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades, incorpora frenos ABS con distribución electrónica, control de estabilidad, bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina, cámara de reversa, pantalla de 7 pulgadas con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, encendido por botón, sistema de audio con 6 bocinas y aire acondicionado. El precio de lista actual para esta versión de entrada es de 301,900 pesos mexicanos. Una ventaja importante de este modelo es que se ensambla en México, en la planta de Mazda ubicada en Salamanca, Guanajuato. Esto significa que está exento del nuevo arancel del 50% propuesto para vehículos importados desde países sin tratado de libre comercio. Al fabricarse localmente, el Mazda 2 Sedan puede mantener un precio competitivo y estable, en contraste con otros modelos que podrían encarecerse de manera significativa por el ajuste arancelario. Esta condición lo convierte en una de las opciones más accesibles dentro del segmento, sin sacrificar seguridad ni conectividad. El Chevrolet Aveo Sedan, en su versión de entrada LS con caja manual de 6 velocidades, ofrece un motor de 1.5 litros de 4 cilindros, 98 caballos de fuerza y un par motor de 105 libras-pie. Su equipamiento de seguridad incluye 6 bolsas de aire, frenos de disco con sistema antibloqueo en las 4 ruedas, control electrónico de estabilidad, cámara de visión trasera y sensores de reversa. En cuestiones de consumo declara un combinado de 20.4 km por litro. Su precio oficial parte de 300,900 pesos mexicanos. Ahora bien, surge un elemento clave para su futuro precio. Al tratarse de un vehículo que sí se importa desde un país sin tratado de libre comercio con México, el modelo queda expuesto al nuevo arancel del 50% que se está considerando para 2026. De acuerdo con cálculos técnicos, su valor aproximado de importación sin impuestos ronda 166,280 pesos mexicanos. Con el arancel completo, el precio podría subir hasta 376,125 pesos mexicanos, lo que representa un incremento de más de 75,000 pesos respecto al precio vigente. En un escenario más moderado, donde solo se traslade la mitad del aumento al consumidor, el nuevo precio se aproximaría a 338,512 pesos mexicanos, con un aumento de alrededor de 37,000 pesos. Finalmente, vale mencionar que en la industria automotriz mexicana se está negociando activamente un convenio que otorgaría tratamiento fiscal preferencial a los modelos de marcas que ya ensamblan vehículos en el país. Aunque este acuerdo aún no está confirmado, podría servir de ventaja para las marcas con producción nacional. En el caso del Aveo Sedan, dado que su producción no está plenamente asociada a México, no se consideraría automáticamente dentro de ese posible trato preferencial. El Toyota Yaris Sedan, en su versión de entrada con transmisión manual, es una opción que destaca por su buen nivel de equipamiento de seguridad desde la base. Incluye 6 bolsas de aire, control de estabilidad, asistente de frenado, cámara de reversa y una pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Además, su motor de 1.5 litros entrega 105 caballos de fuerza y alcanza un consumo combinado cercano a los 18.5 km por litro. Este sedán compacto está disponible actualmente en México por un precio de lista de 321,700 pesos mexicanos. Sin embargo, este precio podría cambiar drásticamente si se aprueba la reforma fiscal que impondría un arancel del 50% a los vehículos importados desde países sin tratado de libre comercio con México. Y aquí es donde el origen de este modelo cobra relevancia. Aunque durante años algunos Yaris se fabricaron en México, actualmente el Yaris Sedan disponible en nuestro mercado se importa desde Asia, con registros que apuntan principalmente a plantas en Tailandia e Indonesia. Ninguno de estos países tiene un acuerdo comercial vigente con México para exentar este tipo de aranceles, por lo que en caso de aprobarse el nuevo impuesto, este modelo sí se vería directamente afectado. Con base en una reconstrucción del precio utilizando estimaciones aduanales, si se aplica el arancel del 50% sobre el valor de importación,
el precio del Yaris Sedán podría alcanzar los 402,125 pesos mexicanos, es decir, más de 80,000 pesos adicionales. Y si el distribuidor o la marca decidieran asumir parte del sobrecosto, se estima que el precio podría colocarse en un escenario más conservador de 361,912 pesos, lo que aún representa un incremento de más de 40,000 pesos respecto al valor actual. Uno de los modelos más económicos dentro de la gama de hatchback subcompactos en México es el MG3, que en su versión de entrada Style con transmisión manual tiene un precio oficial de 299,900 pesos. En cuanto a lo básico, este auto ofrece un motor de 1.5 litros con poco más de 100 caballos de fuerza, caja manual de 5 velocidades, 6 bolsas de aire, control de estabilidad y una pantalla táctil de más de 10 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay. También incorpora frenos de disco, sensores de reversa y cámara trasera. Sin embargo, este equilibrio entre equipamiento y precio podría verse seriamente afectado a partir de 2026, ya que el MG3 se importa desde China, un país con el que México no tiene un tratado de libre comercio. Esto significa que si se aprueba el nuevo arancel del 50% para autos provenientes de países sin TLC, este modelo vería un aumento importante en su precio. Bajo el esquema actual, el costo final ya incluye un arancel del 20%, pero con la nueva propuesta, el precio podría subir hasta 374,875 pesos si el distribuidor traslada todo el impacto al consumidor. Incluso si solo se transfiere la mitad del incremento, el precio llegaría a 337,387 pesos. Y a diferencia de otras marcas que están siendo consideradas para obtener un trato preferencial por ensamblar vehículos en México, MG no fabrica ningún modelo en el país, por lo que es poco probable que se beneficie de ese posible acuerdo. Esto coloca al MG3 en una posición vulnerable frente a una reforma fiscal que podría redefinir qué tan accesible es realmente. El Kia K3 Sedán es en este momento uno de los modelos más accesibles dentro del catálogo de la marca en México. En su versión de entrada, conocida como L, este sedán compacto viene con motor de 1.4 litros, 98 caballos de fuerza y transmisión manual de 6 velocidades. Incluye frenos ABS, control de estabilidad, asistente de frenado, anclajes ISOFIX y 2 bolsas de aire frontales. También ofrece pantalla con conectividad Android Auto y Apple CarPlay, aire acondicionado, vidrios eléctricos y rines de acero. En cuanto a consumo, ofrece un rendimiento combinado cercano a los 20 km por litro, y todo esto por un precio de 302,000 pesos mexicanos. Pero lo realmente interesante del Kia K3 es que no estaría sujeto al nuevo arancel del 50% que se analiza para vehículos importados a partir de 2026. ¿Por qué? Porque este modelo se ensambla en México, lo que significa que cumple con las reglas de origen necesarias para quedar exento del impuesto. Este hecho le otorga una ventaja competitiva muy importante frente a modelos similares que podrían ver aumentos de hasta 70 u 80,000 pesos si se concreta la reforma. Kia, al producir localmente, puede mantener precios estables, algo que podría marcar la diferencia para muchos compradores en los próximos años. Otro de los sedanes más accesibles en México es el Chevrolet Onix, que arranca desde un precio de 298,100 pesos en su versión de entrada. Este modelo incorpora un motor de 3 cilindros, 1.3 litros, con una potencia de 101 caballos de fuerza y un torque de 96 libras-pie, conectado a una transmisión manual de 5 velocidades. En materia de seguridad, ofrece 6 bolsas de aire, frenos antibloqueo con distribución electrónica, asistencia de frenado, control de estabilidad y anclajes ISOFIX. Su rendimiento combinado, según cifras oficiales, es de 23.4 km por litro. Y aunque su precio ya parece competitivo, actualmente se ofrecen bonos que pueden reducirlo hasta en 45,000 pesos, dependiendo del plan de pago o tipo de financiamiento. Pero toda esta ecuación podría cambiar muy pronto. El Chevrolet Onix se fabrica en China, lo que significa que podría ser uno de los modelos afectados por el nuevo arancel del 50% que el gobierno planea aplicar a vehículos provenientes de países sin tratado comercial. Con el impuesto actual del 20%, el precio se mantiene en el rango actual, pero si entra en vigor el nuevo arancel,
El costo total del vehículo podría alcanzar hasta 374,000 pesos en un escenario agresivo, incluso en un caso conservador podría subir a más de 336,000 pesos. En otras palabras, un aumento que va de los 38,000 a los 76,000 pesos adicionales. Y como General Motors sí fabrica otros modelos en México, se ha mencionado que podría negociarse un tratamiento especial para la marca. Sin embargo, esto aún no está confirmado. Por ahora todo indica que el Onix, tal como se vende hoy, sí estaría sujeto al nuevo impuesto, al menos hasta que cambie el país de ensamblaje o se logre algún tipo de excepción. Otro de los sedanes más accesibles del mercado mexicano es el MG5, que en su versión de entrada, denominada Style, con transmisión manual, ofrece un equipamiento muy completo para su precio base de 299,900 pesos. Este modelo está impulsado por un motor de 1.5 litros que genera 109 caballos de fuerza y 105 libras-pie de torque, acoplado a una caja manual de 5 velocidades. Además, ofrece una eficiencia combinada estimada de 16.7 km por litro y una cajuela con capacidad de 406 litros, bastante competitiva dentro del segmento. En cuanto a seguridad, incluye 6 bolsas de aire, frenos de disco en las 4 ruedas con ABS y EBD, control de estabilidad, asistencia de arranque en pendientes y monitoreo de presión de llantas, entre otros sistemas. También equipa una pantalla táctil flotante de 10.25 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay, cámara de reversa, sensores traseros y aire acondicionado con salidas para la segunda fila. Sin embargo, todo este valor podría verse alterado por una reforma fiscal que entraría en vigor en 2026. El MG5 es importado desde China, un país con el que México no tiene un tratado de libre comercio, por lo que este modelo sí quedaría sujeto al nuevo arancel del 50% propuesto para vehículos provenientes de mercados sin acuerdo comercial. Actualmente, con un impuesto de importación del 20%, el precio al público se mantiene en 299,900 pesos, pero si el arancel aumentara al 50%, el precio reconstruido ascendería hasta 374,875 pesos. Esto implicaría un incremento de hasta 75,000 pesos en un escenario agresivo, incluso en un escenario conservador donde el distribuidor absorba parte del impacto, el precio podría escalar hasta 337,387 pesos. En este caso, MG no cuenta con producción nacional ni ensambla otros modelos en México, por lo que no se esperaría que acceda a un trato preferencial en la negociación que el gobierno ha sugerido para marcas con presencia industrial local. El Suzuki Ignis es uno de los modelos más económicos dentro del catálogo de Suzuki en México. En su versión GLS-Z con transmisión manual, se ofrece por 289,990 pesos mexicanos. Este hatchback compacto destaca por su versatilidad urbana y bajo consumo de combustible. Gracias a un motor de 1.2 litros que entrega aproximadamente 82 caballos de fuerza y un rendimiento combinado de hasta 21.7 km por litro, el equipamiento incluye una pantalla táctil de 7 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay, aire acondicionado, frenos antibloqueo con distribución electrónica y bolsas de aire frontales. Su diseño compacto se complementa con una cajuela de 271 litros y una plataforma estructural de aceros de alta resistencia. El factor clave para 2026 es su procedencia. El Suzuki Ignis que se vende actualmente en México se produce en India, país que no mantiene un tratado de libre comercio con México. Esto implica que el modelo sí estaría sujeto al nuevo arancel del 50% previsto para vehículos provenientes de países sin acuerdo comercial. Con base en su estructura de costos, se estima que el valor de importación antes de impuestos es de 160,250 pesos mexicanos. Aplicando el nuevo arancel, el precio final del Ignis podría alcanzar los 362,487 pesos, lo que representaría un aumento de más de 72,000 pesos respecto al precio actual. En un escenario más moderado donde solo se traslada la mitad del incremento fiscal al precio de venta, el nuevo valor estimado rondaría los 326,000 pesos, lo cual lo alejaría de su posicionamiento como una de las opciones más asequibles del segmento de entrada. En el segmento de vehículos eléctricos de acceso destaca el ZEV E1 Cross,
versión 230, que parte de un precio de 299,300 pesos mexicanos. Este modelo es completamente eléctrico con un motor de aproximadamente 47 caballos de fuerza, tracción delantera y una batería de 20.4, 2 kWh que le proporciona una autonomía declarada de aproximadamente 230 kilómetros. Su equipamiento incluye pantalla de 8 pulgadas, aire acondicionado, cámara de reversa, elevavidrios eléctricos y rines de aleación, mientras que en seguridad ofrece frenos con sistema antibloqueo, distribución electrónica de frenado y bolsas de aire frontales, aunque algunas reseñas señalan que la dotación de control electrónico de estabilidad podría estar limitada en esta versión. Ahora bien, aunque su precio de entrada es atractivo, el ZEV E1 Cross se importa desde un país que no tiene tratado de libre comercio con México, lo que lo coloca dentro del grupo de vehículos que sí estarían sujetos al nuevo arancel del 50% que se propone aplicar a vehículos importados desde mercados sin acuerdo comercial. Según estimaciones basadas en su estructura de costos, el valor base de importación sin impuestos se estima en alrededor de 165,396 pesos mexicanos. Si se aplicara el arancel del 50%, el precio reconstruido al consumidor podría llegar hasta 374,125 pesos mexicanos, lo que implicaría un aumento de más de 74,000 pesos con respecto al precio actual. En un escenario conservador donde solo la mitad del incremento se traslada al comprador, el precio se ubicaría aproximadamente en 336,712 pesos mexicanos, lo que implica un aumento de cerca de 37,400 pesos. Este modelo es un claro ejemplo de cómo los vehículos eléctricos importados sin cobertura de tratado comercial pueden perder su ventaja de precio y accesibilidad en el mercado mexicano si la reforma arancelaria se concreta tal como está planteada. El Mitsubishi Mirage G4 es uno de los sedanes más económicos del mercado mexicano con un precio de entrada de 294,400 pesos mexicanos en su versión GLX con transmisión manual de 5 velocidades. Se trata de un auto ligero, impulsado por un motor de 1.2 litros con 3 cilindros, que entrega 78 caballos de fuerza y un consumo combinado de hasta 26 kilómetros por litro según datos oficiales. Su equipamiento incluye 6 bolsas de aire, control de estabilidad, pantalla táctil con conectividad y una cajuela de 450 litros, lo que lo convierte en una opción práctica y eficiente para el uso urbano. No obstante, su accesibilidad podría estar en riesgo a partir de 2026. El Mirage G4 que se vende actualmente en México se importa desde Tailandia, país que no tiene tratado de libre comercio con México, por lo que este modelo sí sería impactado por el nuevo arancel del 50% propuesto para vehículos provenientes de regiones sin acuerdo comercial. Para visualizar cómo se reflejaría este cambio, se calcula que el precio base del Mirage G4 antes de impuestos es de 162,687 pesos mexicanos. Bajo el nuevo esquema fiscal, su precio final podría subir hasta 368,000 pesos, lo que representa un incremento de aproximadamente 73,600 pesos respecto al valor actual. En el escenario conservador, donde solo se traslada la mitad del nuevo impuesto al consumidor, el precio ajustado sería de alrededor de 331,000 pesos. Una cifra que aún así comprometería su lugar como uno de los sedanes más asequibles del mercado. Por el momento, no hay indicios de que Mitsubishi cuente con producción local o acuerdos bilaterales que puedan exentar a este modelo, lo que refuerza la probabilidad de que el Mirage G4 enfrente una subida de precios si se aprueba la reforma arancelaria. El Chevrolet Aveo Hatchback, en su versión de entrada LS con transmisión manual, es una de las propuestas más accesibles dentro del portafolio de General Motors en México. Su precio parte desde 287,400 pesos mexicanos y ofrece una configuración técnica eficiente. Motor de 1.5 litros, 98 caballos de fuerza y un consumo combinado de hasta 20.4 kilómetros por litro. En seguridad, el Aveo destaca al incluir desde la versión base 6 bolsas de aire, frenos de disco con sistema antibloqueo en las 4 ruedas, control de estabilidad y cámara de reversa. También incorpora una pantalla táctil de 8 pulgadas, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, y un buen nivel de equipamiento para su categoría. Sin embargo, este modelo podría experimentar un cambio de precio a partir de 2026. Según registros aduanales, el Aveo Hatchback que se comercializa actualmente en México proviene de China, un país que no tiene tratado de libre comercio con México. Esto lo colocaría dentro del grupo de vehículos que sí serían impactados por el nuevo arancel del 50% previsto para importaciones desde mercados sin acuerdo comercial.
El valor de importación antes de impuestos se estima en 158,819 pesos mexicanos. Con el nuevo impuesto, el precio podría aumentar hasta 359,250 pesos, es decir, más de 71,000 pesos por encima del valor actual. En un escenario conservador, donde solo se traslada la mitad del incremento fiscal al consumidor, el precio ajustado rondaría los 323,000 pesos, lo cual sigue representando una subida importante en su segmento. Cabe señalar que, al tratarse de una marca con operaciones de ensamble en México, se está discutiendo la posibilidad de que algunos modelos puedan recibir un trato fiscal preferencial, aunque esta decisión aún no ha sido formalizada. El Hyundai Grand i10 Hatchback, en su versión de entrada GL con transmisión manual, tiene un precio actual de 280,500 pesos mexicanos. Este modelo compacto es conocido por su eficiencia y equipamiento funcional. Viene impulsado por un motor de 1.2 litros, 4 cilindros, con una potencia de 83 caballos de fuerza y un consumo combinado de hasta 19.3 kilómetros por litro. En cuanto a seguridad, ofrece frenos antibloqueo, distribución electrónica de frenado, control de estabilidad y bolsas de aire frontales. El equipamiento incluye pantalla táctil de 8 pulgadas con conectividad completa para teléfonos inteligentes, aire acondicionado, controles de audio al volante y rines de acero o aleación según versión. Sin embargo, el Grand i10 podría enfrentar un cambio importante en su precio para 2026. Las versiones que se comercializan actualmente en México se producen en India, país que no tiene tratado de libre comercio con México. Esto significa que el modelo sí estaría sujeto al nuevo arancel del 50% planteado para vehículos provenientes de países sin acuerdo comercial. Con base en su estructura de costos, el precio de importación antes de impuestos y márgenes se estima en 155,000 pesos mexicanos. Si se aplica el nuevo arancel, el precio final del Grand i10 podría ascender hasta 350,625 pesos, lo que representaría un incremento de alrededor de 70,000 pesos frente a su precio actual. En un escenario conservador, donde solo se traslada la mitad del aumento fiscal al consumidor, el precio estimado se ajustaría a 315,560 pesos, lo que igualmente representa una subida considerable dentro del segmento de entrada. El Geely M-Grand es uno de los sedanes compactos más accesibles del mercado mexicano. Su versión de entrada, identificada como GC con transmisión manual, tiene un precio promocional vigente de 274,990 pesos mexicanos. Este modelo combina una propuesta mecánica sencilla pero eficiente, con motor de 1.5 litros, 121 caballos de fuerza y un rendimiento combinado que supera los 19 kilómetros por litro. En equipamiento destaca por incluir cámara de reversa, encendido por botón, apertura de cajuela a manos libres, control de velocidad crucero y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto desde la versión base. También ofrece bolsas de aire frontales, frenos con asistencia electrónica y estructura que cumple con la normativa vigente de seguridad. No obstante, este modelo se enfrenta a una proyección de cambio relevante en su precio a partir de 2026. El Geely M-Grand, que se comercializa en México, proviene de China, y como este país no tiene tratado de libre comercio con México, sí estaría sujeto al nuevo arancel del 50% que se plantea aplicar a los vehículos provenientes de mercados sin acuerdo comercial. A partir del análisis de su estructura de precio, se estima que el valor de importación antes de impuestos se ubica en 120,000 pesos mexicanos. Si se aprueba la nueva política fiscal, el precio final del M-Grand podría elevarse hasta 346,547 pesos, lo que representaría un incremento de más de 71,000 pesos respecto al precio actual. En un escenario más moderado, en el que solo la mitad del incremento se refleje en el precio de venta, el M-Grand se ubicaría en torno a los 310,700 pesos, alejándose del rango de sedán económico con el que actualmente compite. El Hyundai Grand i10 Sedan, en su versión de entrada GL con transmisión manual, es uno de los sedanes subcompactos más accesibles del mercado. Con un precio promocional de 267,700 pesos mexicanos, este modelo combina practicidad y eficiencia. Equipa un motor de 1.2 litros con 83 caballos de fuerza y registra un rendimiento combinado de hasta 20.5 kilómetros por litro. Su equipamiento de serie es competitivo para el segmento con 6 bolsas de aire, frenos antibloqueo, control de estabilidad, sistema de monitoreo de presión de llantas, pantalla táctil a color con conectividad para teléfonos inteligentes y cajuela de más de 400 litros de capacidad. Sin embargo, el Grand i10 Sedan también podría verse afectado por la reforma fiscal que contempla un arancel del 50% para vehículos
provenientes de países sin tratado de libre comercio, este modelo se importa desde India, país que no tiene acuerdo comercial vigente con México. Por lo tanto, sí caería dentro de los vehículos sujetos al nuevo impuesto si la medida es aprobada. Según el análisis de su estructura de costos, el valor estimado antes de impuestos y márgenes comerciales es de 117,160 pesos mexicanos. Bajo el nuevo esquema arancelario, el precio del Grandi 10 Sedán podría elevarse hasta 333,784 pesos, lo que implicaría un aumento de más de 66,000 pesos respecto a su precio actual. En un escenario más moderado, donde solamente se traslada la mitad del incremento fiscal al consumidor, el precio estimado rondaría los 300,740 pesos. Un ajuste que también impactaría su posicionamiento como uno de los sedanes más accesibles del mercado. Uno de los autos y marcas más beneficiadas si se aplica esta nueva reforma fiscal es Nissan, y concretamente el March, pues prácticamente despejaría el escenario de competidores directos entre los más baratos en México. El Nissan March Sense con caja manual tiene un precio especial vigente de 266,900 pesos, lo que lo coloca como uno de los modelos más accesibles del mercado. Viene equipado con un motor de 1.6 litros que entrega 106 caballos de fuerza, junto con una dotación de seguridad destacada para su segmento, 6 bolsas de aire, control de estabilidad y asistencias electrónicas que lo ponen por encima del promedio en esta categoría. Pero más allá del precio y el equipamiento, su mayor ventaja podría estar en su lugar de ensamblaje, y es que el March se produce en México, específicamente en las plantas de Aguascalientes, lo que lo exenta del arancel del 50% propuesto para vehículos importados desde países sin tratado de libre comercio. Al estar ensamblado localmente, no está sujeto al incremento arancelario, lo que le permitiría mantener su precio competitivo aun si otros modelos suben considerablemente de costo. Este contexto coloca al March en una posición privilegiada. Mientras modelos similares podrían encarecerse entre 30 y hasta 80,000 pesos, este Nissan podría conservar su precio actual, ganando participación de mercado en el segmento de entrada. Además, existe una discusión en curso que plantea la posibilidad de dar un trato preferencial a marcas que ya fabrican en el país, como es el caso de Nissan, lo que reforzaría aún más este escenario favorable. Otro de los modelos que podría verse seriamente afectado por la reforma fiscal es el Changan Alpine, que actualmente se encuentra entre los autos más económicos de México, con un precio que arranca desde 249,900 pesos gracias a promociones vigentes en varios distribuidores. En su versión de entrada, este sedán compacto ofrece un motor de 1.4 litros con caja manual y un equipamiento interesante que incluye pantalla táctil de 10 pulgadas, rines de 15 pulgadas y cámara de reversa. A pesar de su precio competitivo y una oferta atractiva de tecnología, su punto débil estaría en el origen, y es que el Changan Alpine se importa directamente desde China, un país que no tiene tratado de libre comercio con México. Bajo el esquema fiscal actual, paga un arancel del 20%, pero si se aprueba la nueva reforma, este subiría al 50%, lo que podría tener un impacto directo en su precio final. Con este cambio, el precio reconstruido del Alpine podría alcanzar los 310,700 pesos en el escenario más agresivo, es decir, si se traslada completamente el aumento del impuesto al consumidor. En un escenario más conservador, donde solo la mitad de ese incremento se refleje en el precio, este modelo rondaría los 280,000 pesos, lo que representaría un aumento de más de 30,000 pesos respecto al precio promocional actual. Esta situación pone al Alpine en una posición complicada frente a otros modelos que podrían mantenerse sin incrementos, especialmente aquellos ensamblados en México o provenientes de países con tratado de libre comercio. Y cerramos con el auto más barato en México y que ha mantenido este título los últimos 5 años, pero dicho título estaría en riesgo, el Renault Kwid, con un precio desde 247,500 pesos mexicanos. Este hatchback subcompacto equipa un motor de 1 litro con 3 cilindros, transmisión manual de 5 velocidades y un rendimiento combinado de hasta 22.1 km por litro. Su equipamiento básico incluye aire acondicionado, pantalla táctil de 8 pulgadas con conectividad
bolsas de aire frontales y laterales, control de estabilidad y sensores de presión de llantas. Actualmente este modelo es fabricado fuera de México, principalmente en países como Brasil, Colombia o incluso India, dependiendo de la región. En el caso de México, las unidades del Kwid podrían estar siendo importadas desde Colombia, lo que potencialmente lo exentaría del nuevo arancel del 50% gracias al Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Sin embargo, el panorama no está del todo claro. El Kwid utiliza una alta proporción de componentes de origen asiático, como kits CKD desde India o China, y si no cumple con el porcentaje mínimo de contenido regional exigido por el tratado, podría perder esa preferencia arancelaria. En ese caso, el precio podría elevarse hasta 302,668 pesos, o bien 275,000 pesos si solo se traslada una parte del impacto fiscal. Además, Renault volvió a ensamblar vehículos en México desde 2023, utilizando infraestructura de su socio Nissan, aunque aún no tiene una planta propia. Este tipo de acuerdos podría facilitar en el futuro que ciertos modelos se produzcan localmente, lo que abriría la puerta a que modelos como el Kwid mantuvieran su ventaja si llegan a nacionalizar parte de su producción o contenido. Y así cerramos este recorrido por los autos más baratos en México en 2026, un segmento que, de concretarse el nuevo esquema fiscal, podría dejar de existir como lo conocemos, porque más allá de si se trata de marcas tradicionales o chinas, lo cierto es que la gran mayoría de los autos económicos en México proviene de algún rincón de Asia sin acuerdos comerciales con nuestro país. Y eso significa una cosa: si el arancel del 50% se aprueba, los precios de estos modelos podrían subir decenas de miles de pesos, afectando directamente a quienes buscan su primer auto, un vehículo accesible o simplemente una opción de movilidad económica. Incluso marcas consolidadas como Hyundai, Suzuki o Mitsubishi verían afectadas varias de sus versiones más vendidas, mientras que Nissan, por su capacidad de producción local, podría convertirse en uno de los pocos sobrevivientes reales de esta categoría. Pero ahora les toca a ustedes. ¿Qué opinan de esta posible reforma fiscal? ¿Cuál de estos modelos les parece que todavía ofrecería buen valor si suben los precios y cuál dejaría de tener sentido? Si este video les fue útil, no olviden dejar su like y suscribirse para más análisis de autos, lanzamientos y todo lo que está cambiando en el mundo automotriz. Activen la campanita para no perderse los próximos videos. Y si quieren seguir explorando, aquí les dejo otro video.